Y vamos a dar paso a nuestro invitado especial, el pastor Edgar Martínez. Damos gracias a Dios por su vida. El pastor Edgar Martínez Jiménez es casado con Evelyn Piedrahíta, tiene 3 hijos, pastor asesor de ictus en Colombia hace más de 4 años, facilitador en plantación y multiplicación de iglesias de la Fundación Satura Colombia desde el 2016, director zonal de la IEC más de 9 años y aún sigue en esa labor, presidente de Mesa Interreligiosa de Magangué. Los estudios realizados de su parte tiene una maestría en divinidad de la Universidad Wesleyana de Indiana, Estados Unidos, profesional en administración de los servicios de la salud de la Universidad de Cartagena, tecnólogo en producción de multimedia del SENA y estudió estudios teológicos de CIPE. Como vemos, el pastor tiene una gran experiencia en el ministerio. Bienvenido, pastor. Quiero invitarle para que un momento podamos hablar con el Señor y quiero invitarle para que usted incline ahí su rostro, pero pueda tomar este momento para abrir su corazón delante del Señor, colocando delante de Él todas sus cargas, todas sus preocupaciones, todos sus proyectos, que podamos utilizar este momento para eso. Señor, delante de tu presencia estamos dándote gracias porque tú eres Dios, porque tú eres quien nos sostiene con mano poderosa. Solo tú eres el Señor. Señor, venimos delante de ti para poder recibir de ti un pastoreo, para poder recibir de ti una ayuda, una paz, Señor, pero también el aliento para poder seguir adelante. Con amor, Señor, nos reunimos a través de este medio para experimentar tu presencia. Y Señor, queremos pedirte que tú estés tomando absolutamente el control, las cargas, las preocupaciones, las luchas de cada uno de mis hermanos. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da vida. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. La pregunta para empezar es, ¿cuántos de ustedes han publicado alguna vez, alguien tiene una fotografía de un momento que haya vivido de soledad? ¿Alguna fotografía donde haya vivido un momento que haya sentido solo? ¿Alguna vez se ha tomado un momento, una foto cuando el cielo está en silencio? ¿Cómo enfrentarlas en el ministerio? Vamos a estar leyendo entonces el texto de Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, vio que sus discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Amén. En este momento que estamos a través de esta conexión, podamos mirar cómo las crisis se dan continuamente dentro del ministerio, y para ello quiero leerles algunas informaciones estadísticas que tienen que ver con eso. La pregunta de pronto que nosotros tenemos con respecto a las fotos, los recuerdos que tengamos, siempre nos llevan a pensar en los momentos felices, pero la mayoría de las veces las cosas que más forman en nosotros el carácter, lo que más nos hace
ser lo que somos o lo que tratan en nosotros, precisamente son esos momentos que son los momentos más difíciles que nosotros enfrentemos. Y a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar cómo también los discípulos pasaron por momentos difíciles. Hay unos datos. ¿Alguien nos puede colaborar leyendo en voz alta esos datos que están allí? ¿Qué apreciación tienen de estas estadísticas? Bueno, yo traigo aquí lo del ministerio pastoral, pero es un asunto que está pasando en todos los ámbitos de la vida social. Y una cosa que tocó Andy que es interesante y es reconocer la humanidad, la vulnerabilidad, lo frágiles que somos. Por eso la primera pregunta que estaba allí era precisamente esa, acerca de qué es lo que nosotros colocamos en nuestras fotos, las redes sociales. Y muchas de las cosas que están en las redes sociales o que estamos colocando allí distan mucho de la realidad que estamos viviendo. La salud mental es algo que nosotros debemos revisar y nos vamos a dar cuenta que aquí los discípulos inicialmente están enfrentándose a cosas buenas. Venimos hablando de que ellos estaban ahorita acababan de pasar un milagro. El milagro que pasó antes de eso fue que Jesús había multiplicado los peces y los panes. Y cuando vemos la multiplicación de los peces y los panes, quizás esa sería la noticia que va a salir en las redes sociales, la noticia que queremos publicar, la noticia que queremos compartir. Pero nos vamos a dar cuenta que después de que sucede lo de la multiplicación de los peces y los panes, Jesús toma un momento en el que él se despide de las personas. Jesús también entiende la vulnerabilidad de las personas y por eso Jesús es cercano. Jesús, cuando despide la multitud, cuando está allí con los discípulos, él primero manda a sus discípulos, los monta en una barca, pero Jesús también cuando los monta en la barca se dedica a atender personalmente a cada una de las personas que estaban allí visitándole, cada una de las personas que estuvieron allí escuchando su palabra, cada una de esas personas que estuvieron participando de los 5,000. Y coloca a Jesús a sus discípulos en la barca para que ellos crucen hacia el otro lado. Pero mientras ellos van cruzando, él está despidiendo la multitud. En el versículo 45, como lo estamos viendo en el texto, como lo estamos leyendo, quiero recordarte que es Jesús el que nos montó en la barca. Es Jesús el que nos llamó a hacer ministerio. Es Jesús el que te encomendó a ti y a mí una misión. Y por esa razón quiero que podamos recordar que nosotros estamos aquí y que tú estás donde estás en el servicio que puedes estar prestando principalmente porque tienes un llamado de Dios. Y lo que estás haciendo al subirte en este barco es obedecer el llamado de Jesús. Porque es importante que no perdamos de vista eso, porque las crisis que podamos enfrentar en el ministerio debemos recordar que las crisis son pasajeras y que van a haber momentos donde la ola va a estar alta, va a haber momentos en que la ola va a estar baja, pero en todo momento debemos recordar que hay alguien que no nos va a dejar, que no nos ha dejado. Es Jesús. Jesús siempre va a estar con nosotros. ¿Por qué razón va a estar con nosotros? Porque Él es el que nos está enviando. Es Jesús el que toma la decisión de enviar a los discípulos. Es Jesús el que envía a los discípulos en la barca. Es Jesús el que le está diciendo hacia dónde van a ir y qué ruta es la que van a tomar. Pero también es el momento de pensar en que Jesús permite el proceso, pero también Él nos está dando la visión, pero no va a darnos las indicaciones de día a día, sino que nos está dando una visión y nos va a guiar en esa visión. Nos está llevando a través de un camino, un trayecto.
En ese trayecto es como cuando el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo que iba a tener problemas, no le dijo que iba a haber dificultades en el camino, que aún iba a tener que pelear en el camino. Simplemente le dio la visión. Jesús nos llama para que nosotros podamos escuchar su voz, pero tú estás aquí porque Dios te ha llamado. Lo que quiero que tengas presente es eso. Jesús es el que nos ha llamado y nosotros nos embarcamos aquí porque Jesús es el que hizo el llamado. Y quien te va a sostener en ese llamado es el mismo Señor. En el capítulo, en el versículo que estamos leyendo, el 45 al 47, nos vamos a encontrar con algo interesante. Y es que cuando Jesús los despide y despide a la multitud, ¿qué fue lo que fue a hacer Jesús? ¿Qué dice el texto? ¿Qué fue a hacer Jesús en el versículo 46? Fue a orar. Jesús despide a la multitud y sube al monte a orar. Jesús está mandando a los discípulos solos, pero él no se desconecta de ellos, sino que toma el tiempo para estar a solas con el Padre. Quiero que usted piense un momento porque esto nos debe dar una reflexión acerca de Jesús, porque Jesús los está enviando a ellos solos, al parecer, pero él toma tiempo para orar. Jesús se desaparece de la vista de ellos, pero Jesús realmente está teniendo ese tiempo para estar con el Padre. Otra vez, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, toma tiempo para estar a solas con el Padre. Jesús sabe que depende de una relación con el Padre y con el Espíritu Santo, y Jesús toma tiempo para estar en esa relación. Lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5, es que nosotros debemos permanecer en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Nuestra invitación es a que podamos mirar a Jesús, que a pesar de eso, Él se queda allí, pero Él está en oración y está orando al Señor por sus discípulos y está pendiente de lo que ellos también están haciendo. Cuando ya está llegando la noche, ya usted va a tomar, quiero que usted tome referencia porque aquí nos dice que él más o menos cuando ya estaba llegando la noche fue que él los despidió y ya en medio de la noche, ya casi llegando la madrugada, él los observa. Nosotros estamos frente a dentro de una comunidad en la cual estamos sirviendo al Señor. Pero aunque estamos allí en esa comunidad, muchas veces la soledad se hace presente. Esta tarde me llamó una hermana o el esposo de la hermana para decirme que el esposo de su hija se había quitado la vida. Él es un uniformado y lamentablemente por su trabajo fue trasladado a Zipaquirá. Y la información que me dieron fue esa. Las últimas llamadas que hizo fue que se sentía solo y que no sentía deseo de seguir viviendo. Esta mañana estaba dando una capacitación en un corregimiento de Magangué y me informaron de que había un señor ya de 50 y tantos años que en uno de estos corregimientos cercanos también se quitó la vida. Estamos viviendo tiempos donde las personas están conectadas, pero están desconectadas. Donde cada uno está abogando por lo suyo y lo que estamos perdiendo de vista en ese trayecto es nuestra propia vida, las cosas que son principales, pero también estamos perdiendo de vista al Señor. Muchas veces estamos en comunidad,
pero en medio de esa comunidad estamos sintiéndonos solos. Y es precisamente la soledad una de las situaciones más complicadas, porque cuando una persona está en comunidad y se siente sola, realmente está sola. Este tipo de ministerio, servicio al Señor, desde el pastorado, el liderazgo y todo, puede llevarnos a que nosotros revisemos y recordemos que quien nos llamó fue el Señor, pero también quien, a pesar de que nos está enviando, el Señor no ha apartado de nosotros su vista. En el texto que estamos leyendo, Jesús los estaba observando. Dice que Jesús vio a sus discípulos. Jesús conoce las luchas que nosotros estamos enfrentando, conoce las adversidades que estamos enfrentando. Pero también Jesús nos invita a que seamos una comunidad saludable, y es lo que nos puede ayudar a seguir enfocados en el ministerio. En el ministerio es posible que estando en el ministerio perdamos de vista a Jesús. La pregunta que siempre nos debemos hacer mientras estamos en cualquier ministerio que estemos es: ¿cuál es mi motivación? ¿Cuál es la motivación principal por la que yo estoy acá en este ministerio? Porque lo que sucede cuando perdemos de vista a Jesús es que comenzamos a enfocarnos en las tormentas, en las luchas, en los problemas. Cuando nosotros perdemos de vista a Jesús, estamos como cuando el salmista pregunta: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Enfocarnos en las tormentas nos hace ver como si todo fuera un problema, y las tormentas entonces nos llevan a que nosotros podamos perder la fe. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos es que no hay salida, no hay solución, y frente a eso entonces surge algo, y es lo que podemos llamar la fatiga ministerial. Esa fatiga que estaban sufriendo los discípulos. Quiero que usted lo pueda leer allá en la versión que tenga en el versículo 48. Amén. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Qué era lo que ellos estaban sintiendo? El escritor describe lo que estaban sintiendo: fatiga. Hay dos tipos de fatiga: hay fatiga física y hay fatiga emocional o mental. Y la fatiga es hablando de una cuerda que está muy tensada y que está a punto de romperse. Hay una expresión que se utiliza también, que es el agotamiento. Y el agotamiento ministerial o el agotamiento, se describe como, o la ciencia lo describe como, se refiere al punto en que el combustible de misil se ha consumido completamente. Si nosotros utilizamos esta comparación, estamos diciendo que la fatiga, el agotamiento ministerial es cuando ya definitivamente no hay carga, cuando ya la persona ha llegado a un punto donde no puede más. Y lo que debemos evitar nosotros es llegar a esa fatiga o a ese agotamiento ministerial, porque muchas veces eso nos puede llevar a lo que habíamos estado hablando, a querer dejar el ministerio, a querer soltar, y que esa fatiga también puede llevarnos a renegar de lo que estamos haciendo cuando lo estamos haciendo para el Señor. Nosotros vamos a encontrar a los discípulos que estaban, además de que tenían su sensación interna, digámoslo así, su enemigo interno en esta travesía, también tenían un enemigo externo,
Eso se estaba dando porque ellos estaban perdiendo de vista a Jesús, porque no tenían en su mirada a Jesús. Y por eso estaban observando que el viento estaba en su contra. Es lo que el texto nos está mostrando. Y cuando ellos están viendo el viento en contra, ellos están sintiendo que no pueden avanzar porque la fatiga que es su interno y el viento que es externo, que son situaciones externas a ellos, los están presionando. Situaciones que están fuera de nuestro control pueden llevar a que nosotros perdamos de vista al Señor. Y por último, bueno, no último, sino algo que ellos comienzan a darse cuenta es que todo estaba oscuro, era muy de noche. Y en medio de esa oscuridad, entonces ellos comienzan a crecer en sus temores. El temor es algo interno. Y frente a ese temor no están viendo soluciones, sino problemas. Por eso cuando Jesús se le aparece, ellos no están como con lúcidos para poder ver que Jesús es el que está allí, sino que la misma fatiga, el mismo viento, la oscuridad, la tormenta y sus propios temores los llevan a pensar que Jesús es un fantasma. Digámoslo de esta manera. Jesús viene a ser solución para ellos, pero ellos están pensando que es otro problema más que se les viene. Jesús está, y quiero que usted observe, porque Jesús primero estaba ya orando con el Padre. Después se para a la orilla del mar, los observa. Ellos no alcanzan a percibir, pero él se da cuenta de qué es lo que están pasando ellos. Pero ahora Jesús también interviene y Jesús entonces viene a ayudarles en su situación, en lo que están viviendo. Es lo que nosotros podemos correr el riesgo. Hace un tiempo un pastor de Brasil se suicidó y el domingo de la escuela dominical anterior lo que habló fue acerca de todo lo que estaba sintiendo y todo lo que había vivido y todo lo que estaba enfrentando. Pero lo vio como unas nubes imposibles de superar, se cargó de todo lo que estaba y no era un pastor raso, digámoslo así, sino que era una persona con alta responsabilidad en el ministerio. Hay una cosa que debe ser muy importante para nosotros y es que nosotros debemos procurar cuidar el corazón. Escuche el texto porque Jesús cuando se acerca, lo primero que se da cuenta es que ellos tenían miedo y cuando ellos lo ven a él, Jesús le da tres palabras que a usted y a mí no se nos deben olvidar. Primero, la primera palabra, tengan ánimo. Recuerden, quien te llamó, a quien estás obedeciendo es a Jesús. Ten ánimo. Frente a la adversidad, frente a la crisis, frente a lo que estás enfrentando, ten ánimo. La segunda frase es yo soy, que representa al Dios Todopoderoso. Yo soy el que soy. Yo soy el que creó los cielos, yo soy el que sustento. Dios no ha cambiado. Ten ánimo, esfuérzate, pero sobre todo recuerda que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Y la tercera palabra está diciendo no tengas miedo. No temas. Jesús es el que te llamó. Jesús es el que estará contigo. Siendo Dios, tiene el control de todo lo que pueda estar enfrentando. Pero también el Señor te dice que no debes tener temor porque Él es el Dios que sostiene todo con sus manos. Amén. Dios tiene el control de la barca, Dios tiene el control de tu familia, Dios tiene el control del ministerio, Dios tiene el control de todo cuanto estás pasando. Amén. Y quiero que recuerdes fielmente que lo que alentó a los discípulos es que Jesús se acercó y ellos pudieron ver nuevamente a Jesús.
Y lo segundo que alentó a los discípulos es que Jesús les habló y su palabra fue aliento para ellos. Pero lo que calmó la tempestad y calmó a los discípulos fue que Jesús entró en la barca. Jesús, cuando entra en la barca, todo cesa, todo se hace silencio, todo se calma, porque Jesús está en control. Jesús no ha perdido el control. Hacemos un pequeño recorderis. Tú estás siendo llamado por el Señor y estás obedeciendo el llamado de Dios. En el proceso, Jesús puede perderse de vista, y aunque nosotros lo perdamos de vista, Jesús está orando por ti, está intercediendo por ti ante el Padre, y Jesús está observándote, no te va a dejar. Y muchas veces, aunque estemos en comunidad, estemos rodeados de muchas personas, la soledad puede hacerse presente, pero yo debo volver a mirar a Jesús, recordar a Jesús. Cuando nos enfocamos en el ministerio o cuando nos enfocamos en los problemas, perdemos de vista a Jesús. Lo que sucede es que vamos a enfocarnos en las tormentas, en los problemas, y de allí surge la fatiga ministerial, de allí surge todo lo que externamente pueda estarnos afectando, y de allí vamos a pensar que no hay salida y los temores van a comenzar a crecer. Pero lo que va a solucionar eso es que Jesús nuevamente nos da su palabra, nos dice que Él está con nosotros, que tengamos ánimo, que Él sigue siendo Dios, que fue quien nos llamó y que no tengamos temor. Su palabra nos da aliento, pero también el hecho de que Jesús se sube a la barca nos enseña que Él sigue teniendo el control. El ministerio en el que estás es en el ministerio de Jesús para Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo en beneficio de la comunidad y de la iglesia. Quiero podamos pensar en esto esta noche. Necesitamos cuidar el corazón, siendo fuertes, tomando más tiempo para estar con el Señor en soledad, para que nos lleve a experimentar a Dios en el silencio, como en la tormenta. Somos enviados por Él y Él nos llevará a un punto seguro. No es solo el viento, no solo el viento viendo los milagros y los éxitos en el escenario, sino cuando nuestro corazón sea sacudido, donde realmente Dios se manifiesta. Dios se va a glorificar en la tormenta, se va a glorificar en la crisis. El trayecto que había entre una orilla y otra era cerca de 12 kilómetros, y dice que estaba a la mitad, o sea que estaba más o menos a 6 kilómetros de la orilla. Y hasta allá el Señor Jesús fue por ellos. Y hasta allá el Señor fue para darles aliento, para decirle que Él era Dios y para decirle que no tuvieran temor. Vale la pena que nosotros podamos reflexionar sobre esto, porque necesitamos cuidar el corazón, cuidar el alma. Yo les he compartido ese texto cuando dice que nosotros, ¿de qué le sirve al hombre si ganar el mundo y perdiere su alma? Necesitamos volver a mirar a Jesús. Necesitamos saber que aunque la tormenta sea fuerte, más allá de la tormenta brilla el sol. Y necesitamos recordar todos los días que lo que nos puede mantener firmes en la fe es su palabra. Quiero invitarte para que podamos revisar algunas formas que nosotros podamos superar las crisis ministeriales. ¿Cómo podemos enfrentar esas crisis? ¿Cuál es el primer paso que debo dar? Óyeme bien, el primer paso es volver a mirar a Jesús. Recuerden, cuando los discípulos perdieron de vista a Jesús, entonces se comenzaron a buscar ellos mismos cómo solucionar el problema. Pero cuando vieron a Jesús, en su confusión pensaron que era un fantasma. Pero cuando escucharon su voz y permitieron que Él entrara en la barca, Jesús entonces les dio paz, les dio calma y ellos pudieron estar seguros. El texto nos dice algo muy interesante en el versículo 52, si alguien lo puede leer, es para reflexionar un poco. Versículo 52.
Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Escuchó lo que está diciendo allí? Vieron un milagro como el de los panes y los peces. Y ahora estaban sorprendidos, estaban embotados, nadados, por una sola razón. Su corazón estaba endurecido y por esa razón no podían entender lo que estaba pasando. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos enfrentando nosotros? Debemos volver nuestra mirada a Jesús. Otra vez. El importante en todo esto es Jesús. A veces estamos en el ministerio de Jesús, pero no estamos con Jesús. Y la invitación a revisar es, uno, hemos hablado de las disciplinas espirituales, la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, el retiro, la comunidad. Es importante revisar también mis tiempos de reposo y de recarga. Dios estableció 7 días y el séptimo lo hizo para descansar. En la lectura de los Salmos hay una palabra que es Selah, que significa pausa. Pero nosotros estamos queriendo colocar más horas a nuestros días y lo que estamos terminando es fundiéndonos más temprano. Y una invitación importante es que podamos construir, establecer comunidad con relaciones profundas. De esa manera nosotros vamos a poder tener a quien ir cuando haya una tormenta y junto con esa persona poder salir adelante. Escúchame bien, necesitamos aprender a escucharnos y a escuchar al otro. Mis disciplinas es mi relación con Dios, mis devocionales, mi tiempo de estudio de la palabra, pero también mi tiempo de reposo, de descanso para recargarlo. También establecer unas comunidades, unos amigos que me puedan ayudar a acercarme más al Señor. La quinta cosa que te invito a hacer, la cuarta, perdón, es que tú revises qué cosas es la que te están causando estrés, que te están descargando o que en las cuales tú debes comenzar a trabajar. Tienes que revisar qué cosas están afectándote y qué cosas también te ayudan a recargarte, qué cosas te recargan. Por ejemplo, salir en familia, por ejemplo, abrazar a tu hijo, por ejemplo, un saludo, por ejemplo, servir al otro, por ejemplo, esas cosas que te recargan, debes ponerlas en práctica. Y lo que estábamos hablando del agotamiento, hay que procurar mantener las reservas. Mantener las reservas significa de cuidar, no llegar hasta que se acaben las reservas. Porque cuando se acaban las reservas es cuando ya no damos más. Puede pasar la siguiente diapositiva. Aquí hay algunos síntomas del agotamiento y la fatiga. ¿Alguien me puede ayudar leyéndolos? Y usted mientras lo lee, vaya pensando en cuál de esos puntos usted está siendo afectado. Quiero que recuerdes algo importante y es que el Señor es el que te ha llamado. Él es el que te ha enviado. El Señor no te ha perdido de vista. Él está intercediendo por ti, pero está también observándote. Y en el momento en que la tormenta se haga fuerte, Él va a caminar sobre el mar, va a acercarse a ti, va a darte la palabra que necesitas y Él va a tomar el control de la barca para que pueda llegar a puerto seguro. Necesitas ayuda, si estás atravesando por una de estas situaciones, es momento de retomar la mirada en Jesús, pero también de abrir el corazón y poder compartir las luchas con alguien que pueda ayudarte, con alguien que pueda alentarte, que pueda compartir con
el corazón sincero lo que estamos atravesando, para que puedan juntos seguir remando para poder llegar a ese puerto. O sea, no solamente nuestra relación con Dios, sino también poder tomar tiempo para hablar acerca de eso que estás viviendo con otras personas. Quiero invitarte para que tomes este momento para hablar con el Señor y recordar, ten ánimo, yo soy, no temas. Te invito para que oremos a Dios. Señor, queremos darte gracias por tu Espíritu Santo. Y en este momento, Señor, quiero que seas tú trayendo paz al corazón de mis hermanos. Son muchas las presiones externas e internas que pueden estar enfrentando. Y muchas de estas cosas, Señor, pueden estar afectando su visión, pueden estar afectando su relación contigo. Y aún pueden estar llevándole a tomar decisiones desacertadas. Hoy oro por todos mis hermanos, Dios, para que frente a todos los retos que tienen, familiares, personales, ministeriales, laborales, Señor, tú estés obrando en sus vidas, Dios. Señor, que cualquier tipo de ansiedad, de estrés, de depresión, Señor, puedan ser sanadas por ti y puedan encontrar, Señor, una familia, una comunidad que los abrace y puedan, Señor, también volver nuevamente también a retomar la mirada en ti, Señor. Oro porque tu Espíritu Santo esté alentando sus vidas. Oro, Señor, para que tomen las cargas, Señor, y que le dé fuerza al que no tiene ninguno. Oro, Señor, para que aunque estén fatigados, remando, Señor, sin avanzar, Señor, ellos aún en medio de esa fatiga te puedan ver a ti, Señor. Gracias por el trabajo tan especial que ellos hacen. Gracias, Señor, por las vidas que ellos tocan, Señor. Gracias, Señor, porque lo hacen para ti. Y queremos que tu Espíritu Santo les ayude a recordar, Señor, que tú estás con ellos todos los días hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén.